chiquita, yo no podía ni ir a visitarla. A la misma época yo creo que mi marido se enfermó, que fue al hospital y todo. Pero cuéntanos de esa experiencia. Yo creo que tú, tus grados académicos te debieron haber ayudado mucho a manejar esa situación. Eh, ¿Cómo, qué hiciste? ¿Cómo pudiste lidiar con ella? Porque pienso que hay mucha gente que nos escucha, muchas mamás que nos escuchan que a lo mejor o tuvieron esa experiencia o están por pasarla porque todavía estamos en una pandemia y creo que Claro. podrías aportar mucho y darles muchas ideas y sugerencias. Sí, sí, no. Pues mira, yo antes de la pandemia ya yo estaba planificando un parto en la casa porque tuve a Tiago en la casa. No es algo que mi mamá no hizo, obviamente casi en Puerto Rico. Y mi abuela, de los 5 hijos que tuvo, tuvo uno que le llamaban con comadrona, pero fue porque en ese momento estaba en Corozal, pero si hubiera sido por ella, lo hubiera tenido en el hospital. Corozal es en el centro de la isla y era bien difícil ir a la ciudad. So, yo no tenía nadie que necesariamente lo hubiera hecho, pero es algo que yo desde chiquita decía, el estar en hospital, hasta el olor no me gusta. Y no era el lugar que yo me iba a sentir segura. Sacarme sangre es algo que me causa, tengo que trabajar mucho en la mente, tengo que hacer como un ritual de ponerme música, porque me da mucha ansiedad. Entonces yo decía, y yo no quería, hasta pensar de que tenía que parir con el IV, con el suero, yo decía, yo Sí. no puedo hacer eso. Antes de todo, pues ya yo estaba planificando mi segundo parto, pues en el hogar. La diferencia grande fue que entonces cuando todo esto empezó a pasar, pues las parteras, que esta vez tenía un equipo de 2, pues estaban poniéndose las mascarillas y pues mi esposo ya no podía ir a las citas médicas, que las últimas no podía, él no, creo que nunca fue cuando estuve con mi hijo, mi esposo iba y me tocaba la barriga, la partera le hacía que él midiera para que pudiera sentir, él buscaba con el Doppler a ver dónde estaba el corazoncito, no hubo nada de esa experiencia, iba yo sola. Me tenía que quedar en el carro hasta que la partera saliera, todas esas cosas. Y mi hijo nunca pudo ir a ver un sonograma, que era algo que yo quería compartir también con él. Esa parte pues es como dejar ir, pero en ese momento yo estaba como en sobrevivencia un poco, porque mi hijo también, justo cuando empezó la pandemia, tuvo la operación de las amígdalas, que se la cancelaron el día antes a las 4:45 de la tarde, pero yo dije no y buscamos la manera de hacerlo en un hospital privado porque me estaba teniendo apnea del sueño. Y yo decía, se la hago ahora, a los 8 meses de embarazo, o después con un bebé recién nacido. Gracias a Dios que lo hice antes. Yo estaba en sobrevivencia, yo estaba, bueno, ok, esto no se dio, next. ¿Cuál es en qué me tengo que enfocar para poder que esta niña nazca y que todo esté bien? Y yo rozando que las parteras no contrayeran, porque si ellas contraían el virus, ¿quién me tenía que ir para el Tal hospital? cual. O si yo lo contraía, me tenía que ir para el hospital. Entonces fue lo que fue abril, marzo, abril y mayo, fueron meses de encerradera, like, bien estricto, de no hacer nada, bastante, mandábamos a pedir comida, perdón. Y cuando ella nació, otro de los grandes impactos es que iba a venir mi tía. Mi tía estuvo en el parto de mi hijo y fue una gran, gran ayuda. Iba a volver a estar y pues canceló el vuelo una semana antes. Mis papás iban a venir con mi hijo, mis papás vinieron por casi 3 meses. Y tan pronto yo les dije que estaba embarazado con Luna, me dijo, si lo hicimos con Tiago, lo vamos a hacer con Luna también. Pues tampoco se pudo, ¿no? Mi mamá tuvo, en el 2019, mi mamá fue diagnosticada con cáncer del pulmón y en diciembre estuvo una operación bien, bien fuerte, que gracias a Dios fue antes de todo esto, ella no podía arriesgarse. Entonces, esa parte también fue bien difícil saber que yo iba a estar como sin el apoyo de la gente para ayudarme después, porque yo decía, el parto, este es el segundo, gracias a Dios no es el primero, más o menos tengo una idea, pero después yo sabía lo difícil que iba a ser y ahora con otro niño y entonces encerrado. Eso fue un poco de bastante ansiedad, me preparé buscando como quiera, busqué información de una dula posparto para poder tener como un plan B por si necesitaba ayuda. Eso es algo que les recomiendo a las mamás que como quiera hagan un plan que tengan, porque a mí me gusta un pediatra que habla de cómo poner esto en una balanza
cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Y hay cosas que al final, pues yo puse como en riesgo, lo que fue a mediados de, bueno, no, como al principio de junio, luego que Luna nació en mayo 20, yo dije, yo no puedo, mi esposo tenía que regresar al trabajo y yo decía, yo no puedo estar con los dos. No puedo emocionalmente, mentalmente, físicamente, me estoy recuperando, estoy en la cuarentena, no puedo. Y buscamos en el preescolar que mi hijo había estado y abrieron y lo envié por lo menos 3 días a la semana. También vino mi cuñada y nos arriesgamos. Y yo dije, mira, esto es como que necesitamos la ayuda. Y gracias a Dios que ella vino, porque en ese momento Luna estaba teniendo dificultades con la lactancia y en unas veces, y muchos cólicos. Y habían veces que en lo que era entre 2 de la mañana y 5 de la mañana, ella no quería dormir a menos que tú estuvieras con ella en la sala, en el sofá, yo le tengo como cosa el sofá ese, lo quiero botar. Sí, Me porque ahora lo miro imagino. y me acuerda, y está como hasta doblado porque ahí era donde dormíamos. Y gracias a Dios que ella vino porque hubo un día que yo estaba llorando, yo creo, del desespero. Mi esposa estaba igual y ella nos abrió la puerta y dijo, démenla y duérmanse. Y nosotros podemos dormir como 3 horas y ella se la llevó como desde las 3 de la mañana hasta las 6, 7. Son, fueron riesgos que tomé, pero que fueron premeditados y que eran necesarios. Esa es la parte que yo diría, hacer como una lista de cuáles son los must, qué cosas necesita. Otra cosa fue que mucha gente me envió comida, incluyendo Mari, así que gracias, y, y recibir, porque yo estoy acostumbrada a dar. Yo como psicóloga estoy acostumbrada a ayudar, a dar. Recibir es algo diferente, pero es algo que yo aprendí con mi hijo que era esencial y más ahora que iba a tener dos. Entonces, el poder recibir. Y si alguien te ofrece ayuda y uno dice, no, no hay problema, ser claro, mira, si necesito esta compra, necesito limpiar o alguien que limpie la casa o cositas así, porque muchas veces decimos, no, no hay problema, pero porque como que nos da pena, nos da como bochorno o algo como que no queremos. Y no, es ser honesto y saber cuál es nuestro límite y saber que yo sabía que esto iba a durar. Cuando yo busqué la información de lo que fue el Spanish flu en España, yo decía, eso duró 2 años. Y en ese momento, desde mayo, yo decía, esto va a durar aproximadamente 2 años. Esto no es algo que se va a parar de la noche a la mañana. Entonces yo sabía, y yo estaba empezando de nuevo el maratón de tener un bebé recién nacido. Yo sabía que esto iba a tener que ser pasitos. Yo estaba no siendo la mamá superhéroe, tomándolo suave porque sabía que esto iba a durar. Es Sí. interesante lo que decís porque si en circunstancias más o menos normales, cuando nos sentimos sobrepasados porque quizá tenemos un chiquito en casa y tenemos entonces un bebé y estamos agotados físicamente y el papá vuelve a trabajar y bueno, y no tenemos mucha ayuda, si normalmente nos cuesta mucho pedir, ver las prioridades con mayor claridad, todo lo que la pandemia y el encierro sumó o restó, ¿no? Al estrés, a poder visualizar, bueno, esto que decías, qué riesgos son los que necesito tomar, porque si pongo en la balanza necesito esto para que tampoco suceda lo otro. Y un poco te quería preguntar, ¿no? Sobre si brevemente tenés ganas de contar un poco qué pensás, ¿no? Que es algo que lo hablamos mucho también acá. El tema de las repercusiones psicológicas de los papás, ¿no es cierto? En este tiempo de pandemia, obviamente nadie tiene muy claro cuándo todo termina o cuál es la nueva normalidad que volverá o será una nueva completamente. Qué difícil es sanar alguna de estas cosas que sentimos muchos de los papás que estamos viviendo, ¿no? Estamos como en una carrera constante, ¿no es cierto? Con las nuevas noticias, con todo Sí. esto que sucede. Sí, todo sigue cambiando. Sí, no, mira, es algo que he estado reflexionando mucho porque ya pues se cumple un año. Ahora Sí, mismo sí, estamos grabándolo y se cumple un sí, año sí. y de estar encerrados nosotros, porque sí, mi hijo fue un poco part-time, 2 meses, en junio y julio, 3 días a la semana, como creo que era de 10 a 3, algo así. O sea, era un pedacito que teníamos un descanso. Pero nosotros no tenemos acá ni mis papás, ni los papás de mi esposo, y aparte de ese momento que vino la hermana de mi esposo en junio, nadie más ha vuelto. Y mi hermana vive acá, pero
en parte es casi como que no viviera porque la veo como una de cada 3 meses, más con esto de la pandemia, pues también estábamos como no viéndola tanto. So, es como, en este día yo estaba pensando, wow, yo necesito que alguien se lleve a mi hijo a casa de los abuelos por un fin de semana o algo para yo tener un descanso de él, porque yo digo, soy yo que tengo el conocimiento mucho conocimiento de cómo, de la crianza respetuosa, de la importancia de cómo criamos a nuestros hijos, todo eso. Y tengo destrezas de cómo regularme, todo eso. Pero al estar sin la ayuda, la copa está vacía. La copa está vacía y me encuentro muchas veces más gritando momentos que no quisiera. Sí, pues sé que puedo hacer después, pero no es algo que me siento orgullosa. Entonces yo digo, wow, tiene que haber aumentado la parte del maltrato físico, la parte del maltrato emocional y otro abuso sexual y todo esto, pero la parte del maltrato físico porque uno está hasta aquí. Y eso que yo no trabajo full time, yo trabajo para mí. Al final del día yo puedo cambiar las cosas, sí, pues no genera dinero, pero puedo cambiar. Yo no trabajo para un jefe, pero yo conozco gente que trabaja full time, que tienen al chiquito en una sillita al lado y a la nena haciendo las asignaciones y eso es cállate y así, es como que manejando. Y eso es las que tienen dos. Yo tengo una amiga que parió el tercero en agosto. So, no me imagino los niveles que están pasando porque es bien difícil y también cómo los niños, y entiendo cómo los niños se tienen que sentir y muchas veces luego yo hablo con Tiago y le digo, mira, eso que te dije no era lo mejor, disculpa y todo eso para reparar, pero ellos están recibiendo esto, ha sido bien fuerte. Mi hijo es súper sociable, de que si tiene un poquito tiempo con la maestra, es lo que le pregunta, ¿y a ti cómo te gusta? Y hasta está como halagándola, como que, that was a good answer. O sea, él es bien de interactuar. So, esa parte ha sido bastante difícil para los papás, las discusiones entre parejas. Sé que luego de la pandemia van a haber un montón de divorcios y muchas diferencias porque la gente por primera vez ha compartido tanto tiempo juntos en el mismo espacio y gracias a Dios que yo me mudé a un lugar ahora que son 3 pisos, yo estoy en el primer piso, pero si hubiéramos quedado donde estaba antes, pues yo me pongo a pensar donde yo vivía, cuando yo tenía a Tiago nada más, nos hubiéramos corriendo para afuera, alguien en el balcón o algo, porque hasta el espacio, y yo he conocido y esto de nuevo, soy yo trabajaba con gente aquí que eran familias de 6 hijos, mamá y papá, compartiendo otro cuarto alquilado para otra persona, durmiendo en un cuarto en la sala, un baño para todos. O sea, yo no me quiero imaginar la gente que sigue viviendo así. Eso ha sido un cargo bien fuerte para los papás. Yo pienso que no ha sido nada, no ha sido nada justo. Y de nuevo, se ha llevado el blanco y negro. Y aquí están habiendo muchos riesgos que no se están necesariamente siendo visibles, pero que van a contribuir a efectos que van a ser grandes que se están viendo ya poco a poco. No solamente las enfermedades autoinmunes, problemas crónicos, diabetes, y que de nuevo en la parte de los niños tienen que haber aumentado el abuso. Yo asumo que cuando empiecen las escuelas, porque, eso es lo otro, no hay manera de reporte. No hay manera de reporte porque usualmente esos reportes pasaban en la escuela. Sí, sí. Entonces, cuando regresen las escuelas en persona, yo asumo que va a haber un aumento de llamadas al departamento de la familia, que quizás deberían como que sentarse un poco porque tienen que haber pasado un montón de cosas porque para los papás manejarlo. Ha sido bien, bien fuerte y volvemos con ese punto de riesgo y beneficio. Y a nosotros nos dio COVID, a nosotros a todos nos dio COVID en enero. Mi esposo probablemente fue que lo trajo y probablemente del supermercado, porque él no trabajaba, o sea, él no trabaja con gente. Y mira, a mí y a mi esposo fue, o sea, hubo 4 días que uno está de cama, que yo estaba de cama, pero a mi hijo le dio un día que lo que estaba era quejándose menos, viendo más televisión y no le dio ni fiebre. Y a mi hija sí le dio fiebre por un día y medio. Pero es como que, y es tan diferente a cada persona, es una ruleta rusa. Pero sí, esto es un tema que hay mucho para hablar sobre el efecto en los padres, en las madres, en las mujeres en particular. Muchas veces nos fuimos empujadas de nuevo a labores que
que no queríamos hacer o que no estábamos acostumbradas. So, yeah. Contanos Wow. sí, no, me parece que, bueno, yo tengo adolescentes en mi casa y, bueno,